Presento a mi paciente femenina de 14 años de edad. Comenzamos con canal de pulmón. Chise, pulmón 5, en el pliegue del codo en el lado radial del tendón del músculo bíceps braquial. Kongsui, pulmón 6, localización en el borde radial del antebrazo a 5 sun debajo de Chise o a 7 sun por arriba de Taiyuan, sobre la línea que une a ambos puntos. Lichue, pulmón 7, localización en la raíz de la apófisis estiloides del radio a 1.5 sun del pliegue de la muñeca. Y por último, Taiyuan, pulmón 9, localización en el pliegue transversal de la muñeca, en la depresión del lado radial de la arteria radial, en la cara interna del tendón abductor externo del dedo pulgar y borde radial del trapecio. Aquí una disculpa, en lugar de 6 era 9. Continuando con el canal de intestino grueso, tenemos a Hegu, IG4, localización entre el primero y el segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo metacarpiano en su borde radial, en la parte más prominente del músculo al juntar el pulgar e índice. Después tenemos a Yangshi, IG5, localización sobre el lado radial del dorso de la muñeca en el fondo de la tabaquera anatómica, entre el extensor corto y largo del pulgar. Y por último tenemos a Chuchi, IG11, localización con el codo flexionado, se halla en la terminación del pliegue externo del codo, entre Chise y cóndilo externo de el húmero. Continuando con canal de estómago, tenemos a Tianshu, E25, localización a la altura del ombligo a 2 sun lateral del canal Renmai. Después tenemos a Liangmen, E21, localización a 2 sun de la línea media anterior y 4 sun arriba del ombligo, a 1 sun abajo del punto anterior. Después tenemos a Shuidao, E28, localización a 3 sun por abajo del ombligo y 2 sun lateral de la línea media o canal Renmai. Después tenemos a Kichong, E30, localización a 2 sun lateral de la línea media anterior a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis. Aquí la paciente nos dijo que de aquí no excediéramos, así que solamente lo marcamos, pero pues sabemos cómo va el canal, entonces más o menos por la sínfisis del pubis. Después tenemos a Liangqiu, E34, localización 2 sun por arriba del borde superior de la rótula a 1 sun por abajo de Jinshi. Después tenemos a Dubi, E35, localización con la rodilla flexionada en el borde externo del tendón rotuliano en la depresión que se forma en la cara externa de la articulación de la rodilla. Después tenemos a Susan Lee, E36,
Localización a 3 zoom por debajo de Dubí. Cuando está flexionado el pie, estando acostado, el paciente se toma como referencia la prominencia tibial anterior, un dedo por abajo y uno lateral. Después tenemos a Shankushu E37. Localización a 3 zoom debajo de Susan Lee y 6 zoom de Dubí a un dedo lateral de la cresta tibial. Después tenemos a Fenglong E40. Localización a 8 zoom sobre el malleolo externo, 8 zoom abajo de Dubí y 2 zoom lateral de la tibia. Y por último tenemos a Sheshi E41. Localización: se traza una línea que va de ambos malleolos en la unión de la pierna con el pie, entre el tendón flexor del dedo gordo y extensor común de los dedos en el pliegue. Continuando con canal de vaso, tenemos a Gongsum B4. Localización: en la depresión del borde anteroinferior de la articulación tarsometatarsiana del primer ortejo en la unión de la piel roja y la piel blanca. Después tenemos a Shankyu B5. Localización: en la depresión anteroinferior del malleolo interno en la parte media entre la prominencia del hueso navicular y la punta del malleolo interno. Después tenemos a Sanjin Yao B6. Localización: a 3 zoom por arriba del malleolo interno en el borde posterior de la tibia en la línea que une al malleolo interno con el punto Jinglingshuang. Después tenemos a Jinglingshuang B9. Localización: en el borde posterior del cóndilo interno de la tibia. Después tenemos a Shuehai B10. Localización: con la rodilla flexionada se localiza este punto en la parte interna del músculo cuádriceps. 2 zoom por arriba del borde superior de la rótula o se coloca en la palma de la mano derecha en la rótula izquierda con el pulgar en el lado interno y los otros dedos hacia arriba. El punto está donde indica la punta del pulgar. Después tenemos a Dahen por último, B15. Localización: a 4 zoom lateral del ombligo directamente por debajo del pezón en el lado externo del músculo recto abdominal. Continuando con canal de corazón, tenemos primero a Shaohai C3. Localización: en la punta del pliegue interno del codo. Y después tenemos a Shenmen C7. Localización: en el pliegue de la muñeca, en el borde radial del, en el libro dice pisiforme, usted nos dijo tendón flexor. Continuando con canal de intestino delgado, solo tenemos un punto que es Hoshi y D3. Localización: proximal de la articulación metacarpofalángica del dedo meñique entre las dos pieles.
Continuando con canal de vejiga, está Shinshu V15. Localización a 1.5 zoom lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra torácica. Después tenemos a Heshu V17. Localización a 1.5 zoom lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica. Después tenemos a Ganshu V18. Localización a 1.5 zoom lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la novena vértebra torácica. Después tenemos a Pishu V20. Localización a 1.5 zoom lateral de la apófisis espinosa de la undécima vértebra torácica. Después tenemos a Shenshu V23. Localización a 1.5 zoom lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Después tenemos a Weisong V40. Localización al centro del pliegue del hueco popliteo. Después tenemos a Kunlun V60. Localización en la depresión que forma el maleolo externo y el tendón del calcáneo. Y por último tenemos a Shenmai V62. Localización en la depresión directamente por debajo del maleolo externo. Continuando con canal de riñón, tenemos a Yongshuang R1. Localización en la depresión donde se une el tercio anterior y medio de la planta del pie. Después está Taishi R2. Localización en el punto medio entre la prominencia del maleolo interno y el tendón del calcáneo. Es 3, R3. Después tenemos a Shaohai R6, localización directamente por debajo de la prominencia del maleolo interno a 0.4 zoom por debajo del borde inferior del maleolo interno. Y por último tenemos a Fulyu R7. Localización a 2 zoom por encima de la prominencia del maleolo interno en el borde anterior del tendón del calcáneo. Continuando con canal de pericardio, solo tenemos a Neiwan P6. Localización a 2 zoom del pliegue de la muñeca entre los tendones largo palmar y flexor radial del carpo. Continuando con canal de Sanjiao, tenemos a Y1 SJ5, localización a 2 zoom por arriba del pliegue de la muñeca entre el radio y el cúbito. Después tenemos a Yanliao SJ14, localización en la depresión posteroinferior del acromión al levantar el brazo. Después tenemos a Yifeng SJ17, localización en la parte posterior de la punta del lóbulo
En la punta de la oreja, en la depresión que se forma entre el ángulo de la mandíbula y el mastoides. Y por último tenemos a Hermen, SJ21, localización en la depresión superanterior del trago. Continuando con canal de vesícula biliar, tenemos a Fengchi, VB20, localización en el borde inferoposterior de la apófisis mastoides, entre el trapecio y el esternocleidomastoideo. Después tenemos a Yangjing, VB21, localización entre la séptima vértebra cervical y el acromión sobre la línea que une a estos puntos a la mitad en la parte más alta del hombro. Después tenemos a Yangling Chuang, VB34, localización en la depresión anteroinferior de la cabeza del peroné. Y por último tenemos a Linky del pie, VB41, localización distal de la articulación tarsometatarsiana en la unión del cuarto y quinto metatarsiano. Y finalizamos con canal de hígado con Taichung H3, localización en la depresión distal de la unión del primero y el segundo metatarsiano. Gracias.